Mi padre egoísta robó todo mi fondo universitario que mi difunta madre dejó para mí y lo gastó en su lujosa boda. Así que lo expuse frente a todos, lo hice arrestar y lo llevé a juicio. Cuando tenía 17 años, mi madre falleció repentinamente después de una batalla contra una enfermedad que ni siquiera sabíamos que tenía hasta que fue demasiado tarde. Me dejó devastado, pero lo que me mantuvo en pie fue la seguridad de que, a pesar de todo, mi madre había sido una mujer precavida. Desde que era pequeña, siempre hablaba de asegurarse de que yo tuviera un futuro, sin importar qué. Por eso, tenía un fondo de ahorros para mí, dinero que había ido acumulando durante años para pagar mi universidad y ayudarme a empezar mi vida de adulto sin deuda. El problema era mi padre. Nunca fue el mejor papá del mundo. De hecho, para ser honesto, apenas era un padre. Se pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, con amigos, en bares, en viajes de negocios o simplemente en cualquier lugar menos con nosotros. Cuando estaba en casa, casi siempre estaba molesto por algo, que la cena no estuviera lista, que yo hablara demasiado, que mis calificaciones no fueran lo suficientemente buenas, aunque tenía un promedio excelente. Siempre tenía algo que reclamar, y mi mamá solía aguantarlo en silencio. Cuando ella murió, esperaba que algo cambiara. Tal vez pensaba que mi padre se daría cuenta de que solo quedábamos nosotros dos y haría un esfuerzo por ser un buen papá. Pero no fue así. Al principio, parecía estar en shock, pero no pasó ni un mes antes de que comenzara a salir con alguien nuevo. No tenía idea de cómo la había conocido, solo que de repente, esta mujer apareció en nuestra casa. La primera vez que la vi, estaba en la cocina con una bata de baño que no era suya, sirviéndose café como si ya viviera ahí. La situación se puso rara muy rápido. Para cuando llegué a mi último año de secundaria, ya se habían comprometido y estaban planeando una gran boda. Lo peor era que, mientras mi padre se gastaba miles de dólares en vestidos, decoraciones y un lugar lujoso para la ceremonia, yo estaba luchando por encontrar una manera de pagar mi educación. Al principio, no entendía qué estaba pasando. Sabía que mi madre había dejado dinero específicamente para mi universidad. Me lo había dicho más de una vez. Era imposible que no estuviera ahí. Así que fui al banco. Cuando revisé la cuenta que mi madre había dejado a mi nombre, casi me da un infarto. Estaba vacía. No quedaba ni un solo dólar. Sabía exactamente quién lo había hecho. Corrí a casa para enfrentar a mi padre, con la sangre hirviendo en mis venas. Cuando entré en su oficina, estaba demasiado ocupado mirando revistas de trajes para notar mi presencia. Pero en cuanto le grité su nombre, me miró con molestia. ¿Qué pasa ahora?, resopló. Le lancé los estados de cuenta de la cuenta bancaria sobre el escritorio. ¿Me quieres explicar qué demonios pasó con mi dinero? Al principio, intentó hacerse el tonto. Me dijo que no sabía de qué hablaba. Luego, cuando vio que no iba a dejarlo pasar, cambió la táctica. Dijo que era su dinero también, que mi madre y él estaban casados y que tenía derecho a usarlo para lo que necesitara. ¿No lo usaste, lo robaste?, le escupí. No exageres, dijo con tono condescendiente. Es solo dinero. ¿No quieres que tu padre tenga una nueva oportunidad en la vida? Casi me reí de la ironía. ¿Una nueva oportunidad? ¿A costa de mi futuro? ¿Después de haberme tratado como una carga toda mi vida? Fue en ese momento cuando decidí que no iba a dejar que esto pasara sin consecuencia. Si mi padre pensaba que podía simplemente robar mi dinero y seguir adelante como si nada, estaba muy equivocado. Él iba a casarse en unas pocas semanas. Los días siguientes a esa conversación con mi padre fueron una mezcla de rabia y desesperación. Me pasaba las noches en vela pensando en todas las formas en las que podía vengarme. No podía dejar que se saliera con la suya. No solo había robado el dinero que mi madre dejó para mi futuro, sino que lo había hecho sin el más mínimo remordimiento. Intenté hablar con abogados, pero como era menor de edad y mi padre tenía control sobre la cuenta, legalmente no había mucho que pudiera hacer. Sabía que incluso si esperaba a cumplir los 18, recuperar el dinero no sería fácil. Para ese entonces, ya lo habría gastado todo en su boda con su nueva oportunidad en la vida. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Si no podía recuperar el dinero de inmediato, al menos podía hacer que sintiera el mismo nivel de humillación y dolor que me había causado. Y qué mejor forma de hacerlo que en el mismo evento que había financiado con mi futuro. Así que comencé a planear. Primero, necesitaba información. Mi padre nunca había sido del tipo que se preocupaba por la privacidad cuando se trataba de su propio ego. Con un poco de insistencia, logré que me diera detalles de la boda, fingiendo interés. Me mostró fotos del lugar, una iglesia enorme en el centro de la ciudad, y del restaurante donde harían la recepción. Pero lo mejor de todo fue cuando mencionó que toda la familia iba a estar ahí. Mis tíos, primos, abuelos, incluso algunos amigos cercanos que no veía desde hacía años. Gente que había respetado a mi madre y que probablemente no sabían lo que había hecho mi padre con el dinero que ella dejó. Perfecto. El siguiente paso era asegurarme de que todos lo supieran. Fui a la imprenta de la ciudad y mandé a hacer algo especial para el gran día,
una camiseta negra con letras blancas que decían: mi padre robó mi herencia para casarse con su amante. Pregúntenle por los detalles. Para asegurarme de que no hubiera forma de que ignorara la situación, también imprimí copias del estado de cuenta bancario y las metí en sobres que iba a repartir en la boda. El plan estaba listo. La semana de la boda, mi padre apenas me hablaba. Creo que en el fondo sabía que no estaba contento con todo esto, pero estaba demasiado ocupado asegurándose de que su nueva esposa tuviera todo lo que quería, por mí, y podía hacer lo que quisiera, porque en su gran día, yo iba a arruinar todo. El día de la boda llegó. Me desperté temprano, puse mi camiseta especial y me aseguré de llevar conmigo todos los sobres con las pruebas. Me paré frente al espejo y respiré hondo. No estaba seguro de lo que iba a pasar después de esto. Quizás mi padre me echaría de la casa. Quizás haría un escándalo. Pero ya no me importaba. Me dirigí a la iglesia. Cuando llegué, la ceremonia ya estaba a punto de comenzar. La gente entraba en la iglesia con sonrisas en el rostro, sin saber la bomba que estaba a punto de explotar. Algunos familiares me vieron y me saludaron, pero en cuanto leyeron lo que decía mi camiseta, sus expresiones cambiaron de inmediato. ¿Es una broma?, me preguntó mi tía con el ceño fruncido. Saqué uno de los sobres y se lo entregué. Lee y dime si te parece gracioso. Ella abrió el sobre, miró el estado de cuenta y su cara se transformó en una mezcla de incredulidad y furia. No puede ser, murmuró. No perdí el tiempo. Antes de que comenzara la ceremonia, empecé a repartir los sobres entre los invitados. Algunos los abrían de inmediato, otros se los guardaban, pero lo que importaba era que las dudas ya estaban sembradas. El murmullo en la iglesia crecía mientras la gente leía y entendía lo que había pasado. Y yo solo estaba esperando el momento perfecto para el golpe final. Cuando la música comenzó a sonar y mi padre apareció en el altar con una sonrisa de satisfacción, supe que era el momento. Me levanté de mi asiento, me aseguré de que todos pudieran leer bien mi camiseta, y levanté la mano justo cuando el sacerdote preguntó: si alguien tiene algún motivo por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Me aclaré la garganta. Sí, tengo algo que decir. La iglesia entera quedó en completo silencio. Mi padre me miró con los ojos entrecerrados, y por primera vez en su vida, lo vi nervioso. ¿Qué estás haciendo?, gruñó entre dientes, pero yo no lo miré a él. Miré a la novia. Solo quiero que sepas, dije en voz alta, asegurándome de que todos escucharan, que este hermoso evento ha sido financiado con dinero que mi padre robó de mi cuenta universitaria. El dinero que mi madre dejó para mí. Se escuchó un murmullo fuerte. Algunos invitados voltearon a ver a mi padre con el ceño fruncido, otros a la novia. Ella, por su parte, palideció. ¿De qué está hablando?, preguntó, su voz temblorosa. Saqué una última copia del estado de cuenta y la levanté en el aire. ¿Puedo probarlo? El silencio en la iglesia duró solo unos segundos antes de que todo se rompiera en un estallido de voces. Murmullos, jadeos y preguntas llenaron el aire mientras los invitados miraban entre la novia, mi padre y yo. Algunas personas ya tenían las copias de los estados de cuenta en sus manos, pasándolas de un lado a otro con incredulidad. La novia, que hasta hace unos segundos parecía la mujer más feliz del mundo, ahora tenía una expresión de pura confusión y pánico. ¿De qué demonios está hablando?, le espetó a mi padre, mirándolo con los ojos entrecerrados. Mi padre se veía como un hombre al borde del colapso. Su cara pasó de la sorpresa a la furia en cuestión de segundos. Caminó hacia mí a grandes zancadas, agarrándome del brazo y susurrando con los dientes apretados: deja de hacer un espectáculo y siéntate. Me solté de un tirón. ¿Para qué? ¿Para que sigas actuando como si nada? Levanté el papel en el aire. Todos merecen saber la verdad. Los invitados comenzaron a moverse en sus asientos. Mi tía y algunos primos ya estaban de pie, mirando a mi padre con desprecio. Incluso la familia de la novia se veía incómoda. «No es cierto», gritó mi padre, su rostro rojo de furia. «Está inventando todo esto porque está celoso de que tenga una nueva familia». Me reí en su cara. «Claro, porque lo que más quiero en el mundo es ver cómo mi padre gasta el dinero de mi madre en una boda de lujo mientras yo no tengo cómo pagar la universidad». Los murmullos se intensificaron. Algunas personas miraban con desaprobación a mi padre, otras a la novia, esperando su reacción. Pero ella ya estaba revisando los papeles que alguien le había pasado. Sus manos temblaban mientras miraba los extractos bancarios, donde se veía claramente el saldo vaciado de la cuenta. «¿Qué es esto?». Su voz ahora sonaba quebrada. «¿Esto es cierto?». Mi padre intentó agarrar los papeles de su mano, pero ella se apartó con brusquedad. «No es lo que parece, cariño». Trató de suavizar su tono, pero su desesperación era evidente. La novia lo fulminó con la mirada. «¿No es lo que parece?», le escupió. «Entonces, ¿qué demonios es? ¿Por qué hay pruebas de que te robaste dinero de tu propio hijo?». Mi padre ya no sabía cómo reaccionar. Su boca se abría y cerraba, pero ninguna excusa le salía bien. Y entonces llegó el verdadero golpe. La madre de la novia, una mujer elegante con un vestido azul oscuro, se puso de pie con el ceño fruncido.
Espera un momento, dijo en voz alta. ¿Me estás diciendo que esta boda fue pagada con dinero robado? El murmullo en la iglesia se hizo aún más fuerte. Algunos invitados ya estaban de pie, otros miraban a mi padre con indignación. No es dinero robado, gritó él de repente, intentando recuperar el control. Era mi dinero también. Fui su padre y su madre estaba casada conmigo. Tenía derecho. Ese dinero era para mi universidad. Grité, sin poder contenerme. Mi madre lo dejó para mí, no para que tú te casaras con una mujer que ni siquiera conocías bien. La novia miró a su madre, luego a su familia. Sus labios temblaban, como si estuviera a punto de llorar. Y entonces, se quitó el anillo de compromiso y se lo arrojó a mi padre. Eres un maldito imbécil. La iglesia explotó en caos. La familia de la novia se levantó inmediatamente, algunos de ellos gritándole a mi padre, otros simplemente alejándose con expresiones de pura vergüenza. Mis familiares estaban divididos, algunos parecían horrorizados de que esto estuviera pasando en plena boda, otros, como mi tía, me miraban con orgullo, como si estuvieran felices de que finalmente alguien le diera a mi padre lo que se merecía. Mi padre intentó calmar a la novia, pero ella estaba completamente fuera de sí. No me toques, le gritó, alejándose de él. ¿De verdad pensaste que ibas a casarte conmigo con el dinero que le robaste a tu propio hijo? Él levantó las manos, intentando justificarse. No era así, cariño. Todo esto es una mentira. Pero ella ya no le estaba escuchando. Se giró hacia su familia. Nos vamos. Y así, en cuestión de minutos, la boda se desmoronó. Algunos invitados se quedaron mirando, sin saber qué hacer. Otros comenzaron a marcharse en masa. Solo mi padre permanecía en el altar, paralizado, viendo cómo su prometida salía del lugar sin siquiera mirar atrás. Yo lo observé en silencio, esperando a que hiciera algo, y entonces, se giró hacia mí, y su rostro estaba lleno de un odio absoluto. Tú, rugió, avanzando hacia mí con el rostro desencajado. Arruinaste todo. Mi padre me miraba como si estuviera listo para matarme. Su rostro estaba rojo de furia, las venas en su cuello marcadas como si en cualquier momento fueran a explotar. Dio un paso hacia mí con los puños apretados, pero antes de que pudiera hacer o decir algo, las sirenas se escucharon a lo lejos. La policía. No tenía idea de quién los había llamado, pero estaba agradecido. Algunas personas comenzaron a moverse nerviosas en sus asientos, otros invitados directamente aprovecharon el caos para largarse antes de que la situación se pusiera aún peor. Mi padre giró la cabeza hacia la entrada de la iglesia, donde dos oficiales entraban con paso firme. Su cara pasó del enojo al miedo en segundos. ¿Alguien aquí hizo un reporte de fraude financiero?, preguntó uno de los policías en voz alta, mirando a los presentes. Yo levanté la mano. Sí. Mi padre me miró como si acabara de apuñalarlo por la espalda. ¿Qué demonios hiciste?, espetó, su voz temblorosa. Pero ya no tenía que responderle. Uno de los oficiales se acercó a mí y me pidió que explicara la situación. Respiré hondo y traté de mantenerme calmado mientras relataba todo, como mi madre había dejado un fondo para mi universidad, como mi padre había tomado el dinero sin mi consentimiento y lo había usado para financiar su boda. Le entregué las pruebas que tenía, los estados de cuenta bancarios con los retiros sospechosos, los documentos que demostraban que mi madre había establecido la cuenta a mi nombre, todo lo que había reunido. El oficial miró los papeles y luego a mi padre. Señor, ¿tiene algo que decir sobre estas acusaciones? Mi padre ya no parecía el hombre seguro y arrogante de antes. Estaba sudando, su boca se abría y cerraba como si intentara encontrar las palabras correctas para salir del problema. Eso no es cierto, balbuceó. Ese dinero también era mío. Yo era el esposo de su madre, tenía derecho a usarlo. La cuenta estaba a nombre de su hijo, replicó el policía, levantando una ceja. ¿Está admitiendo que tomó el dinero sin su consentimiento? Yo solo lo tomé prestado. Lo iba a devolver. ¿Y cuándo pensaba hacerlo?, preguntó el otro oficial, cruzándose de brazos. Mi padre no respondió. Para ese momento, varios familiares estaban viendo todo con atención. Mi tía, que ya había estado furiosa desde el principio, intervino. No solo tomó el dinero, lo gastó todo en esta boda absurda. Señaló la iglesia, aún decorada con flores y listones elegantes. No tiene ni un centavo para devolverlo. Los oficiales se miraron entre ellos. Señor, dijo uno de ellos con tono serio, lo vamos a tener que llevar con nosotros para interrogatorio. ¿Qué?, gritó mi padre, dando un paso atrás. No pueden hacerme esto. Es mi hijo, por el amor de Dios. Precisamente por eso, respondió el oficial. Robarle a su propio hijo es un delito grave. Lo siguiente ocurrió en cámara lenta. Uno de los policías sacó unas esposas y se las puso a mi padre. No, no, no. Comenzó a gritar. Esto no está pasando. Mi propio hijo me hizo esto. Me miró con odio absoluto, pero ya no me afectaba. No fuiste un padre para mí, dije con frialdad. Solo me usaste cuando te convenía. Los policías comenzaron a llevárselo,
y mientras pasaban por los invitados que aún estaban ahí, se escuchaban murmullos y miradas de desaprobación. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar. La novia, que aún estaba en la iglesia viendo el espectáculo, dejó escapar un bufido sarcástico. No puedo creer que casi me caso con este idiota, dijo en voz alta. Fue lo último que escuché antes de que mi padre desapareciera por la puerta, escoltado por la policía. Cuando la puerta de la iglesia se cerró detrás de los policías que se llevaban a mi padre, un silencio incómodo se apoderó del lugar. La boda estaba completamente arruinada. Las decoraciones, las flores, la música de fondo, todo parecía de repente fuera de lugar, como un mal chiste. Los pocos invitados que quedaban se miraban entre sí sin saber qué hacer. Algunos de mis familiares me veían con aprobación, otros con incredulidad, y había quienes claramente pensaban que yo había ido demasiado lejos. Pero a estas alturas, no me importaba. La novia seguía en el altar, de brazos cruzados, con el rostro lleno de una mezcla de enojo y vergüenza. Miró alrededor, vio a sus invitados, vio la iglesia vaciándose y suspiró, rindiéndose a la realidad. Pues, al menos me libré a tiempo, murmuró, sacándose el velo con un movimiento brusco. Poco a poco, la gente empezó a salir, algunos todavía murmurando sobre lo que acababan de presenciar. Antes de que la novia pudiera irse, su madre se acercó a mí. Era una mujer de porte elegante, pero su expresión estaba llena de tensión. ¿Esto es en serio?, me preguntó en voz baja, mirando de reojo el estado de cuenta que aún tenía en la mano. Asentí. Todo lo que dije es cierto. No quería arruinar una boda, pero no podía dejar que mi padre se saliera con la suya. Ella suspiró, cruzándose de brazos. Mi hija estuvo a punto de casarse con un ladrón. Así que, aunque esto fue un desastre, creo que le hiciste un favor. Me dio una última mirada y se fue con su familia. Mis tíos y primos se acercaron. Mi tía, la que había estado molesta desde el inicio, puso una mano en mi hombro. Lo que hiciste fue valiente, dijo en voz baja. Tu madre estaría orgullosa. Esa frase me golpeó directo en el pecho. Me había pasado tanto tiempo tratando de hacer justicia que no me había permitido sentir la tristeza de todo esto. Mi madre se había esforzado tanto por asegurarme un futuro, y mi propio padre había destruido su esfuerzo como si no valiera nada. No pude evitar sentir un nudo en la garganta. Pero no era momento de caer en la tristeza. Había cosas que hacer. Después de salir de la iglesia, regresé a casa. No estaba seguro de qué iba a encontrar, pero algo dentro de mí me decía que debía revisar las cosas de mi padre antes de que fuera demasiado tarde. Cuando entré, la casa estaba en completo silencio. Era extraño, porque incluso cuando mi padre no estaba, siempre había ruido, música de fondo, televisión, el sonido de sus llamadas telefónicas. Pero ahora, parecía un lugar abandonado. Fui directo a su oficina. Si había algo que sabía sobre él, era que siempre guardaba documentos importantes ahí. Empecé a revisar los cajones de su escritorio. Al principio, solo encontré papeles sin importancia, facturas viejas, recibos, cosas del trabajo, pero entonces, en el fondo de un cajón con llave, que encontré abierta, vi un sobre grueso. Lo abrí y saqué los papeles, y lo que vi me dejó en shock. Había documentos financieros, extractos de cuentas que no conocía, y transferencias recientes a una cuenta con el nombre de la novia. Se me revolvió el estómago. Mi padre no solo había usado mi dinero para su boda, también le había estado dando parte de él a la mujer con la que iba a casarse. La rabia volvió a hervir dentro de mí. Esto no iba a terminar aquí. Tomé todos los documentos y salí de la casa con un solo objetivo en mente: hablar con un abogado y asegurarme de que mi padre enfrentara todas las consecuencias posibles. Mientras sostenía los documentos en mis manos, un torrente de pensamientos me golpeó de golpe. Mi padre no solo había robado el dinero que mi madre había dejado para mi futuro, sino que además se lo había estado entregando a su prometida. ¿Ella lo sabía? ¿Era cómplice o simplemente una ingenua que se había dejado engañar? No me importaba. Lo único que tenía claro era que mi padre tenía que pagar por lo que había hecho. Respiré hondo y salí de la casa. Me subí al auto y me dirigí directo a la oficina de un abogado que me había recomendado mi tía. Durante el camino, mis manos temblaban sobre el volante. Sentía una mezcla de adrenalina y enojo, pero también algo de miedo. Esto era real. Mi padre estaba en problemas con la ley, y yo estaba asegurándome de que enfrentara todas las consecuencias posibles. Cuando llegué, el abogado, un hombre mayor de aspecto serio, me recibió en su oficina. Apenas me senté, le entregué los papeles. Necesito saber qué puedo hacer con esto, le dije sin rodeos. El abogado tomó los documentos, los revisó con calma y luego levantó la mirada hacia mí. Déjame asegurarme de que entiendo bien la situación, dijo, ajustando sus gafas. Tu padre tomó el dinero de una cuenta que tu madre dejó a tu nombre, lo gastó en su boda y, además, transfirió parte de ese dinero a su prometida sin tu consentimiento. Exactamente. El abogado se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre el escritorio. Bueno, aquí hay varias cosas que considerar. Primero, como el dinero estaba en una cuenta a tu nombre,
lo que hizo tu padre es técnicamente robo y malversación de fondos. Segundo, si se prueba que su prometida estaba al tanto de esto y aceptó el dinero sabiendo su procedencia, podríamos estar hablando de fraude. Y tercero, se detuvo, mirando los documentos de nuevo. Parece que parte de este dinero fue transferido recientemente, lo que significa que todavía podría haber forma de recuperarlo antes de que lo gasten todo. Eso encendió una chispa de esperanza en mí. ¿Cómo lo hacemos? El abogado me explicó que primero habría que presentar una demanda formal contra mi padre, además de trabajar con la policía para congelar cualquier cuenta bancaria relacionada con el dinero robado. También mencionó que, dependiendo de las leyes del Estado, mi padre podría enfrentar tiempo en prisión si se encontraba suficiente evidencia de que su intención había sido fraudulenta desde el principio. Cuando salí de la oficina, tenía un plan claro. Presentar la demanda legal contra mi padre. Asegurarme de que no pudiera tocar ni un centavo más del dinero que quedaba. Arruinar cualquier intento que hiciera de limpiar su imagen. Pero lo que no esperaba, era lo que estaba a punto de pasar a continuación. Cuando llegué a casa esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Hola? Al otro lado de la línea, escuché una respiración pesada antes de que una voz familiar hablara. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Era mi padre. Sentí un escalofrío en la columna. ¿Cómo pude hacerte esto? Repetí, con una risa seca. ¿En serio estás preguntando eso? Arruinaste mi vida, gritó. Me arrestaron en mi propia boda. Mi prometida me dejó, mi reputación está destruida y todo por tu culpa. No, todo por tu culpa, respondí con frialdad. Tú te robaste mi dinero. Yo solo aseguré que la gente supiera la verdad. Era mi derecho. Tu madre y yo estábamos casados. Ese dinero era tan mío como tuyo. Mis manos temblaban de ira. No, era dinero que mi madre dejó específicamente para mí. No para que te casaras con una mujer que apenas conocías. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su tono cambió. Mira, podemos arreglar esto. ¿Arreglarlo? Sí, si retiras los cargos, te prometo que encontraré la manera de devolverte el dinero. Me reí. ¿Cómo? ¿Vas a pedirle prestado a la novia que te dejó? No seas estúpido. Haré lo que tenga que hacer. Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. No, no hay trato. Malagradecido, gritó. Todo lo que hice fue por el bien de la familia. No tienes idea de lo que significa familia. Después de colgarle a mi padre, sentí un extraño alivio, como si por fin hubiera cerrado una etapa de mi vida. Pero no tenía idea de que todo estaba a punto de ponerse peor. Esa noche, me quedé en casa de mi tía. Sabía que mi padre no podía hacerme nada físicamente, pero después de la llamada, algo en mi interior me decía que no debía quedarme solo. No me equivoqué. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido insistente de mi celular. Era mi abogado. Necesitas venir al despacho ahora, dijo con urgencia. Hay algo que debes ver. Mi estómago se hizo un nudo. Tomé mi auto y manejé hasta la oficina del abogado, sintiendo que algo andaba mal. Cuando llegué, él ya tenía su computadora encendida y me señaló la pantalla. Mira esto. Mi corazón se detuvo por un segundo. En la pantalla había un artículo de noticias locales con el titular. Hombre acusa a su propio hijo de robarle dinero y arruinar su boda. Me incliné más cerca para leer. El artículo citaba a mi padre, quien había dado una entrevista diciendo que yo era un hijo problemático, que me había aprovechado de él después de la muerte de mi madre y que, en realidad, yo había sido quien había vaciado la cuenta bancaria. ¿Qué? Exclamé, sintiendo un nudo en la garganta. Esto es una completa mentira. Mi abogado asintió con gravedad. Lo sé. Pero los medios aman un escándalo, y como tu padre ya tenía conexiones en la comunidad, algunos periodistas lo están pintando como la víctima. Mi piel se erizó. No solo había robado mi dinero, sino que ahora intentaba arruinar mi reputación. Pero no iba a dejarlo ganar. ¿Qué podemos hacer? Pregunté, sintiendo mi rabia crecer con cada segundo. El abogado exhaló y se inclinó en su silla. Por suerte, tenemos pruebas sólidas de que él fue quien retiró el dinero. Pero ahora no se trata solo de la demanda. También necesitamos limpiar tu imagen, porque si esto sigue así, puede afectar el caso en la corte. Asentí con determinación. Voy a exponerlo. El abogado me miró con curiosidad. ¿Cómo? Me quedé en silencio por un momento, pero entonces supe exactamente lo que tenía que hacer. Voy a contar la verdad. Ese mismo día, escribí todo lo que había sucedido en un extenso post y lo publiqué en redes sociales. No me importaba la vergüenza ni la exposición. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Expliqué cómo mi madre había dejado dinero exclusivamente para mi educación, cómo mi padre había robado esos fondos para su boda, cómo había intentado engañar a su prometida y cómo ahora estaba tratando de pintarme como el villano. Subí fotos de los estados de cuenta, capturas de los mensajes y hasta un vídeo de la boda en donde se veía a mi padre gritando cuando lo arrestaron. El post explotó. En cuestión de horas,
Tenía miles de compartidos y comentarios de personas que no solo me apoyaban, sino que también estaban furiosas con mi padre. Pero lo mejor vino después. Alguien de la familia de la exnovia de mi padre vio mi publicación y comentó: «No puedo creer que este hombre intentara hacerle lo mismo a mi prima. Creímos que solo era un idiota, pero esto es peor de lo que imaginábamos. Si necesitas testigos en la corte, cuenta con nosotros». Sonreí. Mi padre había pensado que podía manipular la narrativa a su favor. Pero lo que no había considerado era que ahora el mundo entero sabía la verdad. Las horas siguientes fueron un torbellino. Mi publicación seguía viralizándose, y más personas comenzaron a comentar con sus propias experiencias con mi padre. Viejos amigos de mi madre me enviaron mensajes de apoyo, e incluso algunos conocidos de mi padre comenzaron a distanciarse de él públicamente. Pero lo mejor vino cuando recibí un mensaje privado de alguien que no esperaba. El abogado de la familia de la exnovia de mi padre. «Estamos interesados en hablar contigo sobre una posible acción legal contra tu padre. Nos preocupa que haya más dinero involucrado del que sabemos hasta ahora». Mi corazón latió con fuerza. Llamé de inmediato y me explicaron que, después de ver mi publicación, la exnovia y su familia empezaron a revisar cuentas bancarias y documentos que tenían de su tiempo juntos. Descubrieron que mi padre no solo había usado mi dinero para la boda, sino que también había convencido a su prometida de hacer transferencias a cuentas a su nombre. En otras palabras, había intentado estafarla también. «Si unimos fuerzas», me dijo el abogado, «podemos presentar cargos adicionales en su contra». Esto ya no era solo sobre mi dinero. Era sobre asegurarnos de que mi padre no pudiera hacerle esto a nadie más. Acepté de inmediato. Los días siguientes fueron caóticos. Mi padre intentó contraatacar con más entrevistas, diciendo que yo lo había difamado, que todo era un malentendido. Pero ya nadie le creía. La exnovia salió públicamente a confirmar lo que yo había dicho, mostrando mensajes donde él le aseguraba que tenía dinero de sobra para pagar la boda. Todo se derrumbaba para él. Mientras tanto, la demanda en su contra avanzaba. Con las nuevas pruebas, el caso no solo era sobre el dinero que me había robado, sino también sobre fraude y manipulación financiera. Finalmente, el día de la audiencia llegó. Me senté en la sala del tribunal con mi abogado a un lado y mi tía al otro. Mi padre estaba al frente, con su propio abogado, pero se veía irreconocible. Ya no era el hombre arrogante y seguro de sí mismo que había sido el día de la boda. Parecía desgastado, nervioso, como si finalmente entendiera que esta vez no tenía escapatoria. Cuando fue mi turno de hablar, me puse de pie y respiré hondo. Mi madre trabajó duro para asegurarse de que tuviera un futuro, dije, manteniendo mi voz firme. Ella dejó ese dinero para mí, no para que mi padre lo gastara en su propio beneficio. Él no solo me robó, sino que también intentó hacer lo mismo con su prometida. No puede seguir saliéndose con la suya. El juez escuchó cada palabra. Y cuando llegó el momento del veredicto, ganamos. El tribunal falló a mi favor y ordenó a mi padre pagarme cada centavo que me había robado. Además, se enfrentaba a posibles cargos criminales por fraude, dependiendo de cómo avanzaran las investigaciones sobre sus otras transacciones. Se escuchó un murmullo en la sala mientras mi padre se desplomaba en su asiento, con el rostro pálido. Había perdido. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Mi padre intentó apelar, pero no tenía los recursos para hacerlo. Tuvo que vender su casa, su auto y prácticamente todo lo que tenía para pagarme el dinero que me debía. Su reputación estaba completamente destruida. Su exnovia, por otro lado, lo demandó también y ganó. Finalmente, la vida empezó a volver a la normalidad. Me mudé a un departamento pequeño cerca de la universidad y comencé mis estudios con la tranquilidad de saber que nadie volvería a tocar el dinero que mi madre dejó para mí. A veces me preguntan si me arrepiento de haber expuesto a mi padre de esa manera. La respuesta es simple, no. Él nunca fue un verdadero padre. Nunca se preocupó por mí ni por mi futuro. Y si se lo hubiera permitido, me habría dejado sin nada mientras él seguía con su vida sin consecuencia.